El conflicto con los fariseos y autoridades religiosas. Durante su ministerio público, Jesús tuvo frecuentes y crecientes enfrentamientos con los líderes religiosos de su tiempo, fariseos, escribas, saduceos y sumos sacerdotes. Aunque estos hombres eran considerados modelos de santidad, Jesús denunció su hipocresía, orgullo espiritual y dureza de corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 8, citando Isaías. Adalt balanza, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso muy estricto, comprometido con la ley mosaica y las tradiciones orales. Externamente, eran muy religiosos, pero Jesús los acusó de enfocarse solo en lo exterior, mientras su corazón estaba lejos de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 11 y 25. Pergamino Legalismo vs Misericordia. Uno de los principales puntos de conflicto era la interpretación de la ley. Jesús mostró que la ley debía vivirse con amor, no como un peso opresivo. Jesús sanaba en sábado, lo cual los fariseos consideraban una violación del día sagrado. Pero él respondió: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Marcos 2 y 27. En otra ocasión, les dijo: id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Mateo 9 y 13. Jesús enseñó que el amor y la compasión están por encima de los rituales vacíos. Serpiente amonestaciones directas. En Mateo 23, Jesús dedica todo un capítulo a denunciar públicamente la hipocresía de los fariseos. Les llama guías ciegos, v16. Sepulcros blanqueados, v27. Serpientes, generación de víboras, v33. No lo hizo por odio, sino para desenmascarar la falsa religiosidad que alejaba a las personas de Dios. Birrete cuestionamientos públicos. Las autoridades intentaban poner a prueba a Jesús con preguntas capciosas para desacreditarlo frente al pueblo. Pero él siempre respondía con sabiduría divina. Sobre pagar impuestos a César. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 10 y 21. Sobre el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Sus respuestas dejaban en silencio a sus oponentes y revelaban el verdadero espíritu de la ley. El corazón endurecido. A pesar de ver sus milagros y escuchar su enseñanza, muchos líderes religiosos se negaban a creer. Jesús lloró por Jerusalén y por sus líderes, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, y no quisiste? Mateo 11 y 37. Rechazar a Jesús no era solo un desacuerdo teológico, era resistir al mismo Dios encarnado. Ataúd del conflicto que llevó a la cruz. Fue este enfrentamiento con los líderes religiosos lo que, finalmente, condujo a la condena de Jesús. Ellos vieron en él una amenaza a su poder y a su control sobre el pueblo. Desde aquel día acordaron matarle. Juan 11 y 53. Pero todo esto ocurrió dentro del plan de redención de Dios, para que por medio de su muerte, Jesús diera vida eterna a todos. Jesús no temió confrontar la mentira, la opresión religiosa y la falsedad. Su conflicto con los fariseos nos recuerda que la verdadera fe no es apariencia externa, sino un corazón rendido a Dios. La entrada triunfal a Jerusalén. La entrada de Jesús a Jerusalén fue pública, profética y profundamente simbólica. Fue el momento en que se presentó como el Mesías esperado, no como un rey conquistador, sino como el Rey de paz y salvación. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna. Mateo 21, 5, citando Zacarías 9, 9. Cara de caballo montado en un asno. Jesús eligió entrar montado en un asno, no en un caballo de guerra. Esto mostraba que venía en humildad, no en violencia. Este gesto cumplía una antigua profecía mesiánica. Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Zacarías 9, 9. Con este acto, Jesús se revela como el rey prometido, pero su reinado no es político, sino espiritual y eterno. Rama palmas, mantos y alabanzas. A medida que entraba,
la multitud extendía sus mantos en el camino y agitaban ramas de palma, símbolo de victoria. Gritaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Mateo 21, 9. Hosanna significa sálvanos ahora. Estaban reconociéndolo como el Mesías davídico, el Salvador. Sin embargo, muchos no entendieron el verdadero propósito de su venida. Esperaban un libertador político, no un Mesías sufriente. Edificio de estilo clásico. Jesús llora por Jerusalén. Al acercarse a la ciudad, Jesús lloró por Jerusalén, con el corazón quebrantado. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Lucas 7:42. Él vio el rechazo que vendría, la dureza del corazón de su pueblo, y la destrucción futura de la ciudad. Purificación del templo. Al entrar en Jerusalén, Jesús fue directamente al templo. Al ver que se había convertido en un mercado lleno de injusticia, actuó con autoridad. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 9:13. Volcó las mesas de los cambistas, denunciando el comercio injusto y la corrupción espiritual en el lugar santo. Fue una acción profética de juicio y purificación. Bebé voces inocentes. Mientras Jesús estaba en el templo, los niños continuaban aclamándolo con gritos de Hosanna al Hijo de David. Cuando los fariseos se indignaron, él respondió: ¿Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 9:16. Jesús recibió la alabanza de los humildes y rechazó la gloria vana de los poderosos. La entrada triunfal fue el anuncio claro: el Mesías ha llegado, pero su trono es una cruz y su corona, de espinas. Jesús vino a establecer un reino eterno, no por medio de la espada, sino por el amor, el sacrificio y la paz. La última cena y el nuevo pacto. La última cena tuvo lugar la noche antes de la crucifixión de Jesús, durante la celebración de la Pascua judía. Lo que era una cena tradicional se transformó en el acto fundacional del cristianismo, donde Jesús instituye la Eucaristía y anuncia el nuevo pacto en su sangre. Con ardiente deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 10:15. Jesús sabía que estaba por entregar su vida, y quiso dejar a sus discípulos un memorial vivo de su amor. El lavatorio de los pies. Antes de la cena, Jesús hizo algo inesperado: lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada a los siervos. Pedro se resistió, pero Jesús le dijo: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Luego enseñó: Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 1:15. Este gesto mostró que en el reino de Dios, la verdadera grandeza está en servir con humildad. Baguette. Institución de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó el pan y el vino, elementos comunes de la Pascua, y les dio un significado nuevo y eterno. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27-28. Aquí Jesús anticipa su sacrificio en la cruz, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Esta es la base del nuevo pacto, anunciado por los profetas. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y nunca más me acordaré de su pecado. Jeremías 31:33-34. Símbolo de peligro. Anuncio de la traición. Jesús también anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Mateo 26:23. Aunque todos se preguntaban, ¿soy yo, Señor?, Jesús sabía que Judas Iscariote lo había vendido por 30 piezas de plata, Mateo 26:14-16. Sin embargo, no lo rechazó, y hasta le ofreció un bocado como señal de amistad. Orange Heart. Nuevo mandamiento. En esa noche íntima, Jesús también les dejó un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 13:34-35. Este amor no es superficial ni emocional, es el amor sacrificial, el que se entrega hasta la muerte. Apretón de manos. La promesa del reino.
Jesús prometió que volvería a compartir esa cena en el reino del Padre. No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Esto apunta a la esperanza futura, al banquete eterno donde los redimidos compartirán con Él en gloria. La última cena no fue solo una despedida, fue la alianza del amor eterno de Dios con su pueblo, sellada con la sangre del Cordero. Jesús nos deja el pan de vida, el cáliz de salvación y el ejemplo del amor más grande. La oración en Getsemaní y la agonía espiritual. Después de la última cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní, al pie del monte de los olivos. Allí, en la quietud de la noche, comenzó su agonía interior, sabiendo que la hora de su pasión había llegado. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Cara rezando el corazón del Hijo ante el Padre. Jesús se apartó a orar. Su humanidad quedó al descubierto, temía, sufría, se angustiaba. No temía solo el dolor físico, sino el peso del pecado del mundo y la separación momentánea del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta copa era el sufrimiento, la cruz, el juicio por el pecado. Pero en su oración vemos la obediencia perfecta del Hijo, no huye, no se rebela. Se entrega. Sudor como gotas de sangre. El Evangelio de Lucas nos dice que su angustia fue tan intensa que sudó como grandes gotas de sangre. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 10 y 44. Este fenómeno, llamado hematidrosis, ocurre en situaciones de estrés extremo. Jesús, el Cordero sin mancha, estaba absorbiendo el peso del pecado de toda la humanidad. Cara durmiente, los discípulos dormidos. Mientras Jesús luchaba en oración, sus discípulos, a quienes había pedido que velaran con él, se quedaron dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, 40-41. Esto refleja la soledad total de Jesús en su hora más difícil. Incluso sus amigos más cercanos no comprendían el momento. Cruz total entrega a la voluntad de Dios. Tras orar 3 veces, Jesús se levantó con resolución. Había entregado completamente su voluntad al Padre. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 46. En Getsemaní, Jesús venció la tentación de huir del sufrimiento y se afirmó en su misión, dar su vida por amor. En Getsemaní, Jesús nos enseñó a orar en medio del sufrimiento, a confiar en la voluntad del Padre, y a permanecer fieles incluso cuando el alma tiembla. Su oración fue la antesala de la cruz, y su sí cambió la historia de la humanidad.